Buenas noches. Hoy es jueves del 2014. Son las 7:30 de la noche. Van a ser las 7, todavía no son las 7:30. Eh, Hoy es noviembre, día. Hoy estamos a 13 de noviembre del 2014, como le dije. 7:30 de la noche van a ser ya. Son las 7:28. Quería tocar el tema acerca de Cuba, de los acontecimientos que se está dando de Cuba aquí en Estados Unidos, que vemos que están penetrando un movimiento de cubanos enorme para los Estados Unidos, están penetrando, promovido por el mismo gobierno de Cuba. Está apelando a meter a más cubanos a los Estados Unidos por varios motivos, tratando de traer los cubanos que le responden a los intereses de ellos, que son del partido, que son de la juventud, y entonces, pues varios motivos de que necesitan a Miami hacer una Cuba, necesitan tener una ciudad en Miami que responda a los intereses de los Castro, para los Castro poder tener su industria y su negocio de abajo. Están tratando de controlar como a Miami a todo tren, a través de, están mandando artistas, a través de la penetración de locutores cubanos que están llegando, y muchos políticos de Miami y empresarios de Miami, que ya son ciudadanos que estaban involucrados desde hace mucho tiempo con el gobierno de Cuba, lo que no había la oportunidad que hoy en día, que donde lo hemos visto prácticamente, que se han salido del closet y están apoyando ya, como quien dice, al descubierto, si han, se han salido del closet abiertamente, castristas, respondiendo a los intereses del gobierno de los castristas, aquellos asesinos, criminales, terroristas. Y entonces quería decir esto porque quería tocar el tema acerca de un grupo que llegó por Canadá, que estaba en Canadá en una gira, que se llama el Grupo Mocada, y este grupo, tengo entendido que este grupo en Cuba, antes de salir ya el vocalista y otro más se iban a quedar. El gobierno de Cuba ya lo sabía, le habían dicho que nada más se iban a quedar ellos dos. O sea que ya el gobierno de Cuba te manda a la gente, te dice quiénes se van a quedar, y entonces esta gente fueron entrenados en Cuba. Te lo digo porque a través del medio artístico allá en Cuba ya se había penetrado esta información de que estos personajes se iban a quedar porque son agentes del gobierno preparados. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está necesitando penetrar gente como artistas, periodistas, algo que puedan repercutir bien en la política y en los medios, que cuando cogen fama puedan alzar la voz por el gobierno de Cuba. Y entre más famosos políticos, artistas que lleguen acá y ellos logren que lleguen a la cima en Estados Unidos y representen sus intereses, mucho más todavía. Hemos visto, por ejemplo, como en estos últimos tiempos en Miami hemos visto que se quiso abrir como un desafío donde se decía abiertamente que ya Miami era castrista, o sea, que ya Miami era comunista, que ya Miami respondía a los intereses del gobierno de Cuba. Y de hecho que ya la mentalidad del cubano había cambiado tanto al extremo que ellos dicen que la mentalidad del cubano había cambiado, por no decir que eran la mentalidad del cubano era la mentalidad del comunista, que traían de Cuba y de aquellos que estaban infiltrados, que estaban tratando de cómo convencer al mundo prácticamente y a todo Miami de que ya aquellos que la línea dura eran los poquitos viejos aquellos recalcitrantes, los viejos aquellos que son los malos, que ya aquella gente ya no quedaba nada. Y pensaban en las elecciones. Bueno, ya abiertamente Joel García había dicho le había dicho, aconsejó a Charlie Crick y unos cuantos políticos como John Cabaña, como Carlos Saladriga, el mismo Enrique Herrera, y ciertos políticos también, como todos estos locutores como Humberto Cortina, que son comunistas tapiñados, la gata esta de José Alfonso Mora. Entonces,
podemos mencionar y no vamos a cansar de mencionar comunistas como Alexis Valdés, Carlos Otero y montones, el hijo que está acá abajo también de Almeida Bosque. Entonces, todo una escama, una escena de comunistas habían apostado de que ya aquello era comunismo. O sea, que ya aquello era como Cuba. Y que entonces le habían dicho a Charles Crick que saliera como representando los intereses de Cuba, que iba a ir a Cuba, que le iba a quitar el embargo, que le iba a hacer negocio con Cuba, que le iba a hacer de todo con Cuba, que ya el comunismo en Miami podía prevalecer y los viejos de aquellos en Miami, la línea dura, que ya aquello ya no contaba, que aquello estaba eliminado y pasarle por encima. Y entonces toda esta gente que instrumentaron a Charlie Kirk, que le hicieron ver que Miami ya era una cantera de comunistas, quedaron muy mal. El señor Joe García también quiso representar esa línea, que también apostaba de que ya Miami había cambiado. Ahí vimos, el voto demostró todo lo contrario, que todavía en Miami, y hay cubanos con vergüenza, con dignidad, porque apoyar a una dictadura, apoyar a los Castro, apoyar a Saddam Hussein, a Osama Bin Laden, apoyar a Adolfo Hitler, apoyar a cualquier dictador criminal. Y yo no sé si es comunista o lo que soy. Lo único para mí es que esa gente tiene un solo nombre, que son unos descarados, que son unos criminales, que no tienen corazón, porque el que apoya a un criminal es tan cómplice como ellos y es tan igual como ellos. Y toda esta gente para mí, no porque José Alfonso de Mora quiere en su programa crear una miserable población que se escucha en su programa, que sean comunistas, y el comunista que se manifiesta a favor de Fidel Castro, que no, caballero, que vive en Estados Unidos, hay libertad y democracia, que quiera hablar bien del gobierno de Cuba, que nadie, eso no quiere decir comunista, y nadie, pues, mira, descarado este José Alfonso Mora, sin moral y sin vergüenza y sin prestigio, porque ese tipo no tiene nada, ese tipo no tiene dignidad, ese tipo yo lo he visto, ese tipo hace cualquier cosa por tal de tener un programa, por ganar dinero, ese tipo no vale un centavo el descarado. Si yo lo he estado mirando y calculando, te voy a decir una cosa, descarado, todo aquel, yo no sé lo que sea lo que sea, o sea lo que sea, o lo que no sea, pero todo aquel que apoye a un asesino, a un gobierno tiránico, que hable en tu programa, apoyar a Fidel Castro, apoyar a Hitler, apoyar a cualquier criminal, para mí es un desarmado. Para mí, si comunista es la palabra que me merece, pero yo creo que más que comunista es criminal, terrorista, es de todo. Por eso que cualquiera que hable en tu programa, apoyando a aquella dictadura, hay que condenarlo y llamarlo y condenarlo. Y eso no es libertad de expresión. Libertad de expresión es cuando tú hablas libremente y cuando tu voz nadie te la puede callar, pero cuando tú estás usando tu democracia para usarla libremente, pero no para promover un criminal, no para promover una dictadura asesina, no para promover a alguien que tanto daño ha hecho en el mundo y decir que eso está bueno y que eso está bueno, porque entonces tú eres un criminal. Y aquí no se acepta promoción de terroristas ni de criminales. ¿Te das cuenta que no confundir libertad con democracia y la porquería con una cosa con la otra? Porque ustedes, los escarados, los comunistas, quieren aquí confundir ya una cosa con la otra. Para decir, no hay libertad, democracia. ¿Tú me entiendes? Viene ahorita aquí cualquier asesino y mata, no, eso es libertad y democracia. Como vinieron los espías estos los espías de Cuba, los avispas, aquella avispa, que vinieron aquí y causaron muerte de 4 cubanos y todas esas cosas. Entonces, todo eso es democracia, porque toda esta gente que vienen aquí comunistas son libertad y democracia. Y todas estas cosas hay que permitirlo porque ustedes le llaman democracia y libertad a todo. Y todo lo que no están haciendo esta gente. ¿Tú me entiendes? Que vienen y se llevan el Medicaid y están acabando en Miami y saqueando a Miami directamente por el gobierno de Cuba, han mandado a esa gente. Entonces, estas cosas son lo que le llaman a esta gente democracia. Y tú llamas en el programa, no, caballero, eso está opinando. No, una cosa es opinar, porque yo opino, y yo este país he opinado, y incluso he opinado y he criticado
los defectos que tiene, porque uno ama a este país y cuando uno ama a sus hijos uno lo critica. Pero una cosa es una crítica, a otra cosa es cuando se ve el odio contra este país. Una cosa es cuando se ve el apoyo contra el criminal. Una cosa es cuando se ve que tú estás apoyando un asesino, cuando tú estás apoyando una dictadura, cuando tú estás apoyando un sistema como el de Cuba criminal. Eso no es libertad de expresión. Amigo Alfonso, descarado, grábate eso en tu mente, José Alfonso Almora. Porque ustedes en Miami están tratando de crear una pequeña programas de personajes de radio escucha en los programas de ustedes, que sean como el programa este también de Carabate, Humberto Cortina y el tuyo, de que sean cubanos que puedan hablar a favor del gobierno de Cuba y entonces tenerlo en esos programas para seguirle dando a Miami, seguirle dando a Miami la fama de que Miami ya el comunismo llegó. Eso no lo vamos a permitir nunca, porque cada vez que tú hables del gobierno de Cuba y tus escuchas salgan a defender el gobierno de Cuba, nosotros vamos a salir a condenarlo y se lo vamos a insultar. Te guste o no te guste, te guste o no te guste, bueno, lo único que podrás hacer, como ya está haciendo, que ya no me deja hablar en tu programa, y veo que también le corta rápido a alguien, como hoy mismo que alguien vino a decir, cuando estaba hablando, que entrevistaste, porque eso es lo que hace este descarado de José Alfonso Mora. Todos los artistas que vienen de Cuba y todos los comunistas que vienen, el primero que lo entrevista es él. Ya él lo entrevistó. Creo que ya estos grupos de Moncada que yo estaba hablando, los dos del sector del grupo Moncada, de los otros se fueron para Cuba, de Canadá. De Canadá vinieron dos, el vocalista y otro. Y a José Alfonso Mora hoy lo estuve entrevistando. Yo no sé en qué estado estaba aquí en Estados Unidos. Sé que lo estuve entrevistando de un estado directamente hoy jueves. Y la entrevista que le hizo al grupo Moncada, escucha esto. El vocalista dijo que él salió de Cuba no por problema económico, que no por problema político, que él salió por problema económico, porque en Cuba no estaba bien, no había ningún problema con el sistema, que estaba bien, que lo único era económico. Eso fue lo que dijo el vocalista. El otro también dijo lo parecido. Y fíjate, porque alguien llamó al programa de José Alfonso Mora y dijo, eso está bueno grabarlo y mandarlo para el Congreso para que vean estos comunistas que esa ley de ajuste cubano ya no se puede usar contra estos comunistas, porque la ley de ajuste cubano y toda la ley que se hicieron aquí era para el que era perseguido en Cuba, para el que no tenía político, para el que no tenía cabida en Cuba, el que no le podían, que no le daban trabajo en Cuba, que no le daban vida en Cuba y que eran perseguidos y que ya no le quedaba otra de venir para acá porque allí lo iban a matar o se iban a morir de hambre. ¿Entiendes? Entonces, eso era estos tipos de ley que se han hecho, que el exilio ha logrado luchando con su sacrificio, no para que estos comunistas vengan ahora a lucrar. Entonces viene y dice, fíjate, la entrevista de Moro dice, no, yo en Cuba, yo me sentía bien, lo único que no podía, era con la situación económica en Cuba, y entonces más adelante dice, porque fíjate, si ellos dicen que son problemas económicos, pero más tarde y más temprano ellos mismos terminan descalificando que no es problema económico después. Pero es que nos sancionaron también, porque nos sancionaron por una canción que saqué y que el gobierno dijo que la canción no estaba en contra del sistema. Y entonces nos censuraron algunas canciones, y en Cuba nos han censurado algunas canciones, y por eso también quiero venir para acá. Entonces viene en la entrevista el otro que también dice, el otro también lo pone en la entrevista, que vino con el vocalista, dice, también cuando José Alfonso Mora la entrevista, y dice, no, yo tampoco vine por problema político, y esto, que en Cuba yo me sentía bien, nosotros vinimos acá venimos acá, fíjate, porque toda porquería que dicen, y entonces dice, porque nosotros venimos aquí para la Tierra de la Libertad, queremos la Tierra de la Libertad donde sí podemos grabar, porque allá en Cuba no podíamos grabar ciertas canciones, porque si grabábamos algunas canciones, nos la prohibían, porque no se puede todo tipo de canciones que si tiene alguna letra en contra del gobierno, en contra de, enseguida te la censuran y te puede buscar problemas. Y entonces aquí estamos en la Tierra de la Libertad y esperamos ya grabar nuestro disco, cantar y poder grabar lo que nosotros queramos sin que nadie se meta con nosotros. Entonces, en pocas palabras, no se dan cuenta que dicen que no vienen por problemas políticos, pero al final terminan diciendo que allá lo censuraban, que no lo dejaban cantar canciones que ellos querían. Entonces dice acá que aquí está la Tierra de la Libertad y que allá no lo podía hacer, ciertas cosas no puede. Entonces, son unos descarados. Vienen defendiendo y protegiendo al régimen de Cuba, porque lo único que dicen eso, que ellos no venían por problemas políticos, es para proteger el régimen de Cuba. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Mira, ¿qué pasa en Cuba? Cuando yo venía, que yo me gané la lotería de visa en Cuba, Cuando yo me gané la lotería de visa en Cuba, el gobierno de Cuba
en el grupito que todo nos estaba entrevistando en la oficina de migración, pero de Cuba, que primero ellos te entrevistan antes de tú ir a la oficina de intereses a llevar los papeles que te piden. Ellos te entrevistan dos veces, la primera vez que tú vas y la segunda vez que tú vuelves de nuevo para atrás, que ya necesitas los últimos papeles. En las dos entrevistas que nos hicieron, el grupo de cubanos que estaban allá, yo más recuerdo que el grupo cubano, esos militares allá nos decían que en la entrevista que nosotros teníamos que dar cuando llegáramos aquí a la oficina de intereses de Estados Unidos y a Estados Unidos donde quiera, la entrevista que teníamos que dar o las respuestas que teníamos que dar en cada entrevista era lo que ellos nos decían. De ellos, según ellos era que si nosotros no decíamos, y allí con ellos teníamos que decir también lo mismo, porque todas esas entrevistas iban a ser grabadas. Y si nosotros decíamos lo contrario, era hasta, ¿cómo se llama? Hasta problema para nosotros porque nos iba a presentar problemas para salir de Cuba, ¿me entiendes? Porque se iba a mirar como algo negativo y que eso ellos no lo podían ver como algo negativo. Entonces, para que nosotros salíamos de Cuba positivo y incluso así nos lo dijo, y puedan volver de nuevo en Cuba para atrás, tienen que decir y hablar bien del gobierno de Cuba y ser agradecidos del gobierno de Cuba. Y lo único que tienen que decir sencillamente en cada entrevista que le hagan a Estados Unidos, como la que le vamos a hacer aquí, en toda la entrevista tienen que decir esto, que ustedes no se van de Cuba por el problema político, que ustedes se van de Cuba nada más por una sola razón, por el problema económico, porque aquí ustedes no tenían ningún problema político con el gobierno, que aquí ustedes estaban muy bien con el gobierno, que ustedes tenían educación gratis, que ustedes tenían aquí salud gratis y que ustedes eran felices aquí, y que aquí ustedes estaban bien cuidados por el gobierno de Cuba. O sea que ustedes aquí lo único que tenían era pasar ahora hambre y cierta necesidad por el bloqueo de Cuba. Y que la necesidad que nosotros pasábamos en Cuba no era culpa de ellos, sino era culpa de los Estados Unidos. Entonces, o sea, eso fue allí, nos lo dijo creo que era un mayor, nos lo dijo a nosotros en varias ocasiones, nos lo repitió. Y entonces, esa es la estrategia del gobierno de Cuba. Que cada cubano que salga de Cuba y llegue aquí a Miami, la primera entrevista que le hagan, esa la que hizo el del Grupo Moncada, es la misma que dicen todos los cubanos y la misma retórica de todos los cubanos. No, yo no vengo aquí por el problema. Si se dan cuenta, los últimos cubanos que llegan acá no van a decir que vienen por problema político. Todos van a decir la misma retórica que te dicen y te entrenan allí en Cuba. Usted llega, usted dice que usted llegó allá a Estados Unidos, cualquier entrevista que le hagan a la televisión, y si hacen la televisión, mejor todavía, para que vean que acá en Cuba se vive feliz porque el sistema lo cuida y lo protege. Que ustedes se van nada más por el problema económico, por hambre, por situación, y que Estados Unidos le ha provocado eso por el bloqueo. Esa es la respuesta que siempre nos enseñaron en Cuba a dar para poder salir de Cuba. Y así nos decían. Y para que puedan volver para atrás, si dan esa respuesta, son bienvenidos acá. Pero si hablan negativo de Cuba y echan mentiras de Cuba, porque por supuestamente decían que si hablábamos lo contrario era mentira. Fíjate, decir la verdad. Entonces, que ellos se iban a enterar si nosotros dábamos cualquier otro tipo de respuesta acá, en la radio o en la televisión. Y si los demás le vale que le digan la verdad que le estamos diciendo. O fíjate, nos amenazaban, así te lo digo porque yo estuve en la entrevista que nos hicieron allí, esos militares, en la oficina de migración de Cuba. En las dos entrevistas que nos hicieron. Así el grupito cubano que estábamos, y a todos se lo hacían igual, porque me acuerdo que lo que hicieron la entrevista, primero con nosotros el grupito, también me dijeron lo mismo. Que ellos lo obligaron, lo amenazaron, que tenían que decir aquí, en la oficina de interés, y cuando llegaran acá, o si no, cuando iban para Cuba, no lo iban a dejar entrar si decían que ellos vinieron por problemas políticos. Entonces, se dan cuenta que es una manipulación cada cubano que llega a tratar de decir que no sale de Cuba por problemas políticos, o sino que viene por problemas económicos, por hambre y por situación. Entonces, como estos comunistas se han ajustado por miedo, por lo que sea, al gobierno de Cuba a decir y a repetir lo que ellos le mandan a decir, como que ya ellos vienen por problemas políticos y se han ajustado con el gobierno de Cuba a decir esas mentiras, bueno, ya la ley de ajuste cubano hay que quitarla. En primera, porque hay que tener dignidad. Y aunque sea problema político y ellos no lo quieran decir, la ley de ajuste cubano era para la gente que tenía dignidad en Cuba. Escuchen esto, no eran para estos cubanos descarados que vienen ahora y que van para atrás, se besan allá en Cuba con los comunistas, llevan información allá, van a abusar con las mismas niñas niñas de nosotros, son las mismas muchachitas ya, familia de nosotros, que son vecinas, que son nacidas, que son hijas de tus hermanas, de tu prima, de tu sobrina allá van a acostarse con esas muchachitas de 13 y 14 años. Entonces, como lo que están haciendo es criminal, porque están siendo cómplices del mismo sistema de Cuba, por tanto, esa ley de ajuste cubano hay que quitarla. Daba asco la entrevista que le hicieron a estos dos personajes del Grupo Moncada. Daba asco.
No, nosotros no vinimos por el problema político, nosotros vinimos por el problema económico. De política no me hable, así le dijo, no me hable de política. Yo no soy político, a mí no me hable de política, y a mí me gusta la música, y a mí me gusta el dinero, y me gusta vivir bien. A mí de política no me hable, que yo no vengo aquí por problemas políticos. Y así mismo lo dijo, que dijo, cuando hiciera dinero, pues, creo que uno de ellos, cuando hiciera dinero iba para Cuba de nuevo. ¡Ja! Ya es un descaro, es una desfachatez. Tenemos que tener vergüenza. Si no, tenemos que coger todos los cubanos, unirnos, hacerle carta a Eliana Ro, a esa señora Eliana Ro, que es una persona maravillosa, que ha hecho mucho por los cubanos, por los verdaderos cubanos, patriotas, no por estas ratas. A Mario Díaz Valar, a Marco Rubio, a toda esta gente escribirle que la ley de ajuste cubano hay que quitarla. Esa misma grabación de ese grupo Moncada que hizo a José Alfonso de Mora, el descarado comunista, y después cuando la gente llamaron a su programa a criticar eso, José Alfonso de Mora le cortaba a la gente. Porque hubo un señor que llamó rapidito en la llamada. Porque eso es lo que hace este descarado José Alfonso de Mora. Él coge entrevista a todos estos comunistas que vienen de Cuba y enseguida coge y corta el programa o no deja llamar cuando van a llamar. No, el tema no es eso. El tema estamos hablando de otra cosa, de Miami, que estamos hablando de la electricidad de Miami, de la cajetera de Miami. Entonces no quieren que hablen porque saben que el que viene a hablar vino como vino el señor a echarle fuego y indignado dijo, esa grabación que tú hiciste hay que mandársela a Eliana Ro y a esta gente de esos comunistas que dijeron que vinieron acá nada más sencillamente por dinero y que ellos no son políticos y que a ellos no les interesa la política y que a ellos no les interesa lo que está pasando en Cuba ni nada, que ellos vinieron aquí por dinero y hasta uno de ellos dijo así que cuando agarraba dinero iba para Cuba y volvía y de nuevo, que él no tiene ningún problema con el sistema de Cuba, que él al contrario le debía mucho. Entonces, estos tipos de personas que están llegando por cantidad de Miami, que son los que están llegando, porque el gobierno de Cuba, tengo entendido, que esa gente la está mandando directamente y hasta en lancha lo está trayendo y lo está dejando salir en lancha y nada más lo miran y saben quiénes son. Si no, estos son del partido, son hijos de estos, son gente que están probadas para nosotros, no hay problema, déjalo que se vayan. Así tengo entendido que lo están haciendo. La gente que son anticatristas. En una lancha lo ven, rápido lo meten preso, y no lo dejan salir, no lo dejan salir. Entonces, como ya esto ya es un chantaje que nos están haciendo, esa ley de ajuste cubano hay que quitarla, por favor. Tenemos que unirnos y quitar esta ley. Ya esto no puede estar porque le estamos dando el gusto a los capos. Tenemos que unirnos todos. Ya esto hay que empezar. Por ahí vamos a empezar ya a eliminar a estos comunistas. Y tengo entendido que ellos están haciendo esto para tener, entre más comunistas tengan en Miami, poder tener gente como Joel García, poder tener el voto de esta gente para que tengan gente como Joel García, tener gente como Alfonso de Mora, tener gente como Humberto que yo le hablé, el señor Cortina, Humberto Cortina, que es una rata también, el locutor ese, y la cantidad de ratas que tenemos allá abajo en Miami, desde Carlos Otero, Alexis Valdés, toda esta gente que tenemos, el mismo grupo descarado, que es una gente que estuvo apoyando también a estos, al gobernador Costa y a Joel García, este grupo que se llama de zona, toda esta gente dan asco. El mismo William Levy también estuvo apoyando, junto con ellos también estuvo apoyando a esta gente, a Joel García y a Scott, ¿me entiendes? Y un montón de gatas cubanas que dan vergüenza, que como William Levy dice que vino de Cuba, que pasó hambre en Cuba, y nada más lo dijo para que nada más, sencillamente para decir que era un héroe que llegó acá y se hizo grande, y de ahí fuera se ha olvidado ya de los cubanos que están allí. Y más nada, ya no se acuerda de aquello que pasó hambre en Cuba y de aquellos que están pasando hambre, ¿me entiendes? Entonces está apoyando candidatos como Joe García, como Scott, que le dio tengo entendido que le dio el apoyo y todas esas cosas. Entonces, estos son gente, son unos miserables. Podrán ser artistas, podrán ser famosos, podrán ser lo que sea, pero no tienen lo principal, no tienen dignidad, no tienen vergüenza, no tienen prestigio. Y eso es lo que debe tener el ser humano como Jesucristo, un hombre como el que demostró fe, demostró amor, demostró vergüenza, demostró dignidad. Hay que aprender de esa gente. Le dieron dinero a los reyes, los grandes emperadores de aquel tiempo para que trabajaran con él en su palacio y trabajaran a su favor y no se cambió nunca, ni por ir a Hollywood, ni por ir a ningún lugar, ni por trabajar de artista, ni por ser famoso, ni por que le esté dando dinero a ningún castrista de esto, ni de eso. Entonces no tienen dignidad, lo que tienen que tener es prestigio y vergüenza. Estos programas de José Alfonso Mora, que tú lo ves, que lo usan nada más para entrevistar. Date cuenta, ¿por qué esta gente no son entrevistadas en el programa de Armando? Armando Pérez Roca, porque Armando Pérez Roca tiene vergüenza. ¿Por qué no son entrevistados en el programa de Niliuska, en Radio Mambí? Porque Niliuska tiene dignidad y principio. O en el programa de Lourdes de Kennedy.
No lo vas a ver en ningún programa, ningún cubano locutor de estos que tienen dignidad y vergüenza. Siempre vas a ver a todas estas gatas que van para José Alfonso de Mora. ¿Por qué? Porque ya esto está combinado desde Miami, ¿sabes? En los programas que van a meter la gente, siempre en el programa de los comunistas, como el de Alfonso Mora. Tuvo hace poco en Miami, en España, y tengo entendido que se estaba reunido allá con cubanos comunistas que habían venido de Cuba, de la isla, y de allí de España, estaban reunidos desde que le estaban dando ciertas informaciones de cómo trabajar en Miami y crear una fuente y una fuerza para darle más auge al comunismo en Miami. Y todas esas cosas están trabajando esta gente escondido aquí en la espalda de uno. Todos ellos están trabajando, van a España, hacen reuniones, se reúnen y vienen a trabajar aquí entonces. Tenemos que cuidarnos y tenemos que abrir los ojos con toda esta gente, ¿tú me entiendes? Con Cortina, Humberto Cortina, el descarado que dice que no, pero tengo entendido y lo sé, las cosas que él hace a favor del régimen de Cuba, a favor de apoya a todos estos candidatos como Joe García, John Cabaña, y toda esta gente que son sinvergüenza como Enrique Herrera, Carlos Saladriga, él apoya a toda esta gente, ¿tú me entiendes? Y al gobierno de Cuba, que lo he oído yo, porque se le sale el plumero, por muchos que se esconden se le sale el plumero a todos ellos, a todito ellos. Y hay un montón más que están metidos trabajando en Univisión Cubano, todito los que están trabajando en Univisión Cubano, todito, no valen un centavo. Ahí los únicos que valen un centavo, que sirven como cubanos, que meto la mano por ellos hasta ahorita, no sé si después cambiarán, y trabajan en Cayo Mambí es Armando Pérez Roca, Niriuska Castellón, creo que se llama apellido Castellón, y Lourdes de Kende. Por eso sí, ahí afuera ninguno sirve, ninguno sirve. Todos esos programas que están dando en el canal 23, todos esos programas que dan en la televisión, en el canal 41, todos esos comunistas son unos perros miserables, vendepatria, por dinero descarados, entrevistando a todos estos comunistas que vienen de Cuba, que saben que son comunistas, como Giovanni Sánchez, como Guillermo Fariña, como Eliezer Ávila Cecilia, Antonio Ruiz, todos esos son ratas comunistas y ellos saben que eso por el régimen está preparado y está planificado. Esos son la gente que le van a salvar al régimen, supuestamente lo está librando de que en Cuba hay libertad y democracia. Esos son los que están llevando la voz y están dando la imagen de que en Cuba ya hay libertad y democracia. Y ya ellos lo están diciendo. Estaban en España, fueron ellos y lo dijeron. En España, en una reunión allá en España, ahí te lo digo, porque eso salió, yo lo vi. Que un amigo mío me mandó un video de allá, en España, lo que estaban diciendo ellos. Y hay una entrevista allá, que estaban metidos allá. En Suiza también, fue en Suiza esto, y en España lo dijeron, y en Suiza también. ¿Me entiendes? De que ya en Cuba ya hay casi una libertad conseguida por ellos, que en Cuba ya ha cambiado el régimen, que gracias a ellos ya en Cuba hay cambio, y que en Cuba hay prosperidad, que ya en Cuba ya se puede salir, que en Cuba ya es una maravilla. Eso estaba, Giovanni Sánchez lo estaba diciendo en Suiza, en una reunión en Suiza, que estaban reunidos de todos ellos para ver los cambios políticos de Suiza y políticos invitados de otra parte, para ver los cambios y los éxitos de Cuba, que fueron ellos a representar a Cuba. Ya están representando, son estos embajadores, Giovanni Sánchez, Eliezer Ávila, Antonio Ruiz, estaban ahí vestidos de cuello y corbata, y metieron una fiesta, que tú quisieras ver la foto que me mandó un amigo que vive en Suiza, allá en Estocolmo, en Suiza. Metieron una fiesta que eran de gala, de billetes y de alfombra y de papeles carísimo, de vino carísimo, aquello fue por todo, o sea, allí no había ningún pobre, allí toda la gente, y a los carrazos de gente que llegaron allá y gente que apoya, mandantes que apoyan el comunismo y de todas partes, que aquello era, ya es un descaro, caballero, es un descaro, meter un descaro ya lo que hay en este mundo. Entonces nosotros los cubanos que quedamos con decencia, no podemos permitir a esta gente, no podemos permitir que se burlen de nosotros. Mientras tengamos vida, mientras tengamos dignidad, a esta gente hay que decirle que no. A todos estos descarados que vienen, como estos dos que vinieron del Grupo Moncada, tirarlos para atrás y se acabó, que ya se acabó. ¿Te entiendes? Y que luchen allá. Si dicen que ellos allá no tenían problema, que era problema económico, que si era problema político, bueno, que no era problema político. Cuando no hay problema político en un país, y cuando en un país hay libertad y democracia, se puede llegar a lo que tú quieras, puede llegar a desarrollar un país, puede llegar a conquistar el mundo, puede llegar a cuando hay libertad en un país, se puede hacer de todo. Entonces, que logren todas esas cosas, que esos triunfos que ellos vienen a buscar acá, que lo vienen a buscar acá, que lo busquen en su país donde hay libertad, como dicen ellos, que no hay problema político, que allí no hay problema político, que allí hay libertad. Cuando tú dices que en un país no hay problema político, estás diciendo que no hay, porque los problemas políticos empiezan de cuando tú pierdes la libertad. Cuando te quitan la libertad, ya es un problema político.
Cuando te quitan la libertad de expresión, ya es un problema político. Cuando te quitan la democracia, es un problema político. Entonces, estos ignorantes no saben, si no saben que esto es problema político, entonces, en Cuba no hay problema político, hay libertad de democracia, hay de todo, se puede hacer, se puede decir, se puede... Entonces, mandarlo para atrás, que allá hayan su futuro. Entonces, viene a buscar el futuro aquí. Como diciendo, aquí nada más venimos a usarnos y a servirnos de ustedes, pero ustedes no sirven. El bloqueo y el hambre que hay es por culpa de ustedes. Eso, supuestamente eso es la culpa de nosotros. Cuba no tiene ningún bloqueo. Cuba lo que tiene un embargo debido al dinero que nos debía a nosotros, a ti que Estados Unidos, mejor dicho. ¿Entiendes? Que le debía a Estados Unidos. Y le pusieron hasta que no pagaran, no le iban a dar crédito. Y no le han dado crédito. Que Cuba lo único que está buscando es crédito. Pero que Cuba puede comprar aquí cash, lo que quiera con dinero, menos armas y gas pimienta para echar los ojos a la gente, o batones para darle golpe al pueblo. Cosas que sean instrumentos para darle golpe al pueblo, si no le van a vender. Pero de ropa y zapatos le venden todo con cash, pero con dinero efectivo. Entonces, ¿cuál es el embargo? ¿Cuál es el bloqueo? No hay ninguno. ¿Entiendes? Entonces, no, porque estamos así porque por Estados Unidos y por eso venimos para acá. Esa es la respuesta de esta gente. ¿Tú me entiendes? Que así yo he oído varios cubanos ya decir que aquí Estados Unidos tiene que darle entrada obligado porque Estados Unidos es culpable de que Cuba esté como esté. Y Estados Unidos por eso. Entonces, así me dijo cubano. No, el dinero, porque yo le decía, oye, se le acabó el dinero que le dan por 6 meses. Le dan estampillas por 6 meses y me dediqué por 6 meses. Se le acabó y dice, no, voy de nuevo para el gobierno para que me den mi dinero y mi estampilla. Porque ellos son los culpables de que Cuba esté mal. Y aquí tienen que mantenernos. Por lo tanto, yo no voy a trabajar. Así me dijo un cubano, un muchacho joven que tenía como 25, 26 años. Que había venido con su mamá y eso. Y él no quería trabajar. Entonces, te das cuenta cómo vienen equivocados. Y si no quitamos esto, la ley de ajuste cubano, van a seguir viviendo como parásitos y nos van a seguir chantajeando. Aquí vino el tío mío que era comunista, que siempre en Cuba fue a la seguridad, vino para acá como falso opositor, como opositor, cuando nunca había sido opositor en Cuba, jamás. Un tipo que da seguridad. Acá Viña, que estaba viviendo el gobierno, se cortó un dedito así y fue. Ahí no quiso trabajar y dijo que lo pasaron por la comisión médica y estaba sacando un cheque de retiro que le estaban dando por eso, que lo retiraron por problemas físicos y estaba metido en Cuba cajetín con ese dinerito que le daba y estaba riendo. Si así decía en Cuba, allá llegaba y me decía en Cuba, ja, estoy vacilando a los yumas, a los americanos, esto, lo estoy chantajeando, le estoy sacando un cheque, acabadito de llegar, no tenía ni un año de llegar acá y ya estaba metido en Cuba, el año y un día, metido en Cuba, chantajeando. Le dieron Medicaid, le dieron estampilla, le dieron de todo. Y cada 6 meses metió en Cuba. Y entonces hacía trabajo por fuera. Y se ganaba algún trabajo por fuera. Y más dinero que se ganaba fácil, que no tenía que comprar comida porque tenía estampilla. El Medicaid no tenía que pagarlo nada de medicina porque tenía Medicaid seguro de por vida, porque como tenía un dedo que supuestamente, un pedacito así que se cortó, no llegó al dedo. Creo que dicen que fue el mismo se lo hizo. Porque es un tipo tan de cara, pues, que no le gusta trabajar, que se lo hizo intención. Y comunista, allá está en Cuba ahora. Yo no sé qué fue que pasó, que lo echaron de aquí y está en Cuba ahora viviendo en Cuba de nuevo. Porque yo también hablé y le dije bastante que cómo ese tipo